Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos un día más a este After Work, a este Ciber After Work que hoy no puede estar mirando a otro lado. Las bolsas así lo están diciendo. Caída del 7,96% del IBEX 35. Y si miramos al resto de plazas europeas, el batacazo bursátil ha sido histórico. Podemos estar hablando de una de las peores jornadas de los últimos años. Y es que, obviamente, el miedo al coronavirus, a su expansión mundial y a los efectos económicos y, obviamente, de salud que va a tener, que está teniendo, ya se están empezando a notar en los mercados nacionales e internacionales. A esta hora, en tiempo real, los mercados que están abiertos, los mercados americanos, registran pérdidas del 6,17% en el caso del Dow Jones de Industriales y del 6,44% en el caso del Standard & Poor's, que como recordaréis, muchos de vosotros ha estado suspendido sencillamente por llegar a esos topes en las caídas. Son circunstancias que están ahora mismo debatiéndose en una reunión especial, extraordinaria, de urgencia entre la Comunidad de Madrid, actualmente la región donde más casos se están registrando y por ende más muertes se han registrado, y el Ministerio de Sanidad. Se está planteando qué es lo que se va a hacer a partir de hoy, de mañana, en nuestra vida, en la vida académica, en la vida empresarial. A todos nos afecta. Bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra en los próximos minutos, en las próximas horas, y trataremos de dar, siempre dentro de la calma y la información, pues aquellas consignas que desde los organismos oficiales comuniquen y compartan con la población. Estaremos pendientes de esa rueda de prensa posterior a este encuentro que, como decimos, desde las 5 de la tarde está teniendo lugar aquí en Madrid, entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, para adoptar medidas, si fuese necesario, que sin duda alguna van a cambiar nuestra vida. Ya está cambiando nuestra vida, ya había cambiado nuestra vida. Lo que ocurre es que ahora está cambiando de una forma mucho más acelerada. Pero nosotros, como es habitual, hablamos de ciberseguridad en nuestro espacio y hoy vamos a tener un invitado muy especial. Lo decimos desde ya, estará con nosotros el coronel Pedro Baños, que es uno de los mayores especialistas en los grandes retos de nuestros días. Es especialista en ciberseguridad, ciberinteligencia, geoestrategia, defensa, seguridad. Son retos y amenazas que en realidad existen desde que las civilizaciones entraron en conflicto unas con otras, pero que hoy se ven potenciadas por el mundo digital en el que vivimos. Es sin duda Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, un invitado de lujo. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Oye, Pedro Baños es un lujo, ahora le vamos a saludar para nosotros, para nuestros oyentes, pues compartir con mesa y micrófono con alguien que analiza en estos tiempos de inteligencia geoestratégica, económica, de salud. Hoy estamos hablando, pues uno de los mejores, de los máximos exponentes. La verdad es que no podíamos tener mejor invitado hoy para tratar todos estos temas, y la verdad, invitado además también bastante prolífico con libros. La verdad, como decía antes de entrar, digo, qué pena que no me lo he traído hoy para que me lo firmara. Bueno, recomendaremos sus libros, sus publicaciones, y por supuesto que nos va a dar muchos e interesantes consejos y un análisis que solamente una persona como él nos puede dar. Bueno, pues después del repaso a las noticias conoceremos más en profundidad, quienes no le conozcáis todavía, al coronel Pedro Baños. Con él analizaremos lo que pasa en este mundo digital que nos ha cambiado la vida a todos. Pero antes le vamos a pedir a Mónica que a través de sus reflexiones, comentarios, nos introduzca un poco más en el tema que hoy vamos a desarrollar con nuestro invitado. Por cierto, que también hablaremos de esos efectos de la router, buenas charlas, mucho conocimiento. Luego Román Ramírez estará con nosotros para explicarnos no solo qué tal fue, que fue muy bien, sino sobre todo qué se dijo, sobre qué se previno. Adelante, Mónica. En el mundo hiperconectado en el que vivimos, cualquier acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto enorme e inmediato en la otra punta del mundo.
Los movimientos económicos y sociales están influidos por una infinidad de factores. Algunos es imposible detectarlos a simple vista, a no ser que se posea una habilidad y capacidades extraordinarias para ver y analizar lo que otros ni se imaginan. Esto es lo que son capaces de realizar los expertos en geoestrategia y geopolítica, y tenemos la fortuna de contar con uno de los mejores en nuestra mesa, en este caso la mesa de After Work. La ciberseguridad es sin duda uno de los grandes factores que influyen y mucho en esta sociedad conectada. Y es que antes de implementar cualquier sistema hay que pensar en su seguridad, si no, sin ninguna duda, alguien se aprovechará de nuestras debilidades. Esta es una de las frases pronunciadas por nuestro invitado, quien conoce perfectamente la relevancia que la seguridad digital y que nadie es ajena a ella. Los virus, lo estamos viendo, son intangibles, tanto los biológicos como los informáticos, pero ambos pueden ser igual de dañinos, altamente dañinos. España es uno de los países del mundo con mayor conexión a Internet, pero al mismo tiempo, solo el 10% de sus habitantes estamos verdaderamente preocupados por nuestra seguridad en la red. Consecuencia es que nuestro país es uno de los más atacados del mundo. Para revertirlo, el primer paso es abrir los ojos, salir de esa cuarentena virtual en la que vivimos y ser conscientes de la clase de mundo en la que estamos inmersos. Bueno, pues con Pedro Baños enseguida vamos a saludarle. Antes, repaso a las noticias. Estoy seguro que las vamos a poder comentar también con él porque dicen mucho de los tiempos que nos han tocado vivir. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com. ¿Quieres realizar un curso dado por los mejores profesionales de su campo a un precio competitivo? Curso Superior de Fiscalidad Internacional, dirigido por inspectores de Hacienda de la Oficina de Fiscalidad Internacional. Curso posgrado de Legal Tech. Curso posgrado de Protección de Datos con el exdirector general de la Agencia de Protección de Datos. ETJ, calle Villanueva 13, esquina La Gasca. Teléfono 91 577 3103. After Work, con Eduardo Castillo. Y las noticias de hoy arrancan con el comentario, como siempre, de los especialistas de OnRetrieval, que han señalado una vulnerabilidad como parte del aprendizaje que siempre nos llevamos con ellos. Esto nos lo cuenta César Cabanas, que es el director comercial de OnRetrieval. Nos está escuchando. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado? Intel, estamos hablando de una gran compañía, ¿y cuál es la amenaza, el riesgo que se ha descubierto, César? Bueno, pues mira, queríamos destacar hoy una vulnerabilidad que se ha detectado en los microprocesadores de Intel. Este tema es un tema muy relevante porque muchas veces estamos poniendo el foco en las vulnerabilidades que tenemos en un software, en una aplicación, que relativamente sencillo podemos parchearla, podemos cambiarla y podemos sustituirla por una aplicación en la que el propio código lo podamos cambiar, actualizar y cerrar ese agujero de seguridad. En este caso, lo que han encontrado una empresa de seguridad llamada Positive Technology es que había una vulnerabilidad que presentaban los chips en los que permitía saltarse medidas de seguridad implementadas en el hardware. La dificultad, que nos podemos hacer una idea, es procesadores Intel que tengamos instalado en nuestros ordenadores que lleven hasta 5 años instalada, tienen un fallo de seguridad complejo
que permitiría hipotéticamente saltarse y vulnerar esa seguridad y entrar dentro de nuestros dispositivos. También es verdad, y hemos estado analizando, yendo más allá de la noticia, analizando el problema, que al final es un bug en la unidad de gestión de memoria, lo que es que impide modificar los datos almacenados en la memoria RAM. Bueno, este agujero que hemos encontrado a través de esta empresa, lo que hemos pensado es qué hace Intel, cómo podemos hacerlo. Hemos empezado a investigar ese CVE, que es ese código que refleja una vulnerabilidad conocida en un dispositivo. Y bueno, pues Intel al final, el problema que tenían es que no nos permitía actualizar el firmware, que es en la parte de software dentro de dentro de un equipo, dentro de un hardware que nos iba a permitir, digamos, tapar ese agujero. Es curioso porque en este caso lo que nos permite es irnos a versiones antiguas del firmware para poder garantizar la seguridad, ¿vale? También aviso, esto es un caso de hardware muy extendido, pero muy difícilmente explotable, sabiendo en las herramientas de exploit capaces de utilizar esta vulnerabilidad. A día de hoy también aviso, porque no me gusta ser tremendista, que no es sencillo explotar estas medidas estas vulnerabilidades dentro de nuestro procesador. ¿Qué quería destacar con esto? Es muy importante que sepamos las vulnerabilidades de nuestra infraestructura para poder realmente acometer soluciones y fortificación en todos nuestros equipos para estar más seguros. Nosotros, una de las cosas que hacemos en nuestras auditorías continuas y en nuestras auditorías de activos es analizar qué activos tenemos dentro de una organización y qué vulnerabilidades existen, para luego poder plantear e ir tapando esas vulnerabilidades para estar más seguros. Esta es la noticia que queríamos destacar hoy. Bueno, ¿qué os parece, Pablo, Mónica, que cada día tenemos noticias de vulnerabilidades, y además que, en fin, tienen riesgo para la mayoría de los ciudadanos? Pues es a veces hasta incomprensible, no entienden este lenguaje, ¿no?, que comentaba César, porque, bueno, ¿y a mí en qué me afecta una vulnerabilidad, no? Uno se siente vulnerable pues cuando no lleva el cinturón de seguridad, uno se siente vulnerable en un callejón oscuro, pero aquí no tiene la percepción del riesgo, ¿no? Y pues igual que al principio muchos conductores no percibían el riesgo hasta que se empezaron a poner el cinturón de seguridad o se pusieron el casco de la moto, pues aquí pasa un poco lo mismo. En este caso, bueno, pues son vulnerabilidades que venimos viendo desde hace 3 años más o menos, 4, en un tipo de dispositivo que es bastante difícil de ser actualizado. Entonces, pues hay su complicación y también, pues como dice César, no suelen ser fáciles de explotar, pero ahí están. Claro, exacto. Estoy de acuerdo en que hay que destacar esa complicación, esa complejidad técnica, pero el problema aquí es que este fallo no puede ser reparado. La única solución sería cambiar de procesador, entonces se añade aquí una complejidad añadida. Así que bueno, veremos. Bueno, César, pues ahí está la noticia y, como siempre, la recomendación y el aprendizaje. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Ya sabéis que desde OnRetrieval os ayudan a, por lo menos, entender cuáles son los riesgos. No pasa nada porque creáis que no tenéis recursos. La ciberseguridad no se tiene que ver como un lujo extra para las empresas, sino como una necesidad. Y compañías como OnRetrieval se adecúan, primero, al conocimiento y, segundo, a las capacidades que tienen vuestras compañías. 900-900-381 y recordad un nombre, Aramida, os puede ayudar. Bueno, pues más temas. ¿Os acordáis que hicimos un día un programa sobre el car hacking, ¿no? Cómo hackear un coche. Bueno, pues no hay que complicarse tanto. Simplemente, si tienes la llave de ese coche, pues puedes abrirlo, arrancarlo y montarte. Esto si haces una copia perfecta de la llave original, ¿no? Esto es algo que amenaza, si no me equivoco, a varios modelos. Amenaza a varios modelos, como se han reportado pues investigadores de la Universidad de Leuven en Bélgica y de la Universidad de Birmingham en UK, en Reino Unido, y que han avisado pues de distintas vulnerabilidades que se han encontrado en los sistemas de cifrado que tienen estos dispositivos, sobre todo los que son sistemas de arranque sin llave, ¿vale?, que tradicionalmente habían sido atacados pues con lo que se conoce como ataques de replay, es decir, yo me pongo cerca de ti con un elemento que capte
capte la señal de esa radio, y cerca del coche se pone otro elemento que lo que hace es reproducir esa señal, y entre esos dos elementos se transmiten esa clave. De esa forma, pues muchas veces hemos visto cacos que abren el coche, lo arrancan y se lo llevan. Entonces, bueno, esto ha sido uno de los casos que normalmente se ha visto. En este caso, pues supone un fallo a la hora de cifrar las comunicaciones y las claves privadas que llevan las llaves. Y bueno, estaban afectados distintos modelos de Toyota, de Kia, de Hyundai y curiosamente también los Tesla, pero como siempre Tesla, siempre decimos que son la marca que suele actualizar el coche en remoto desde el aire y que suele estar protegido relativamente rápido. El resto de coches, pues bueno, a veces tienes que ir al taller y hacer otra serie de actuaciones. Bueno, pues ojo, porque es que los coches, cuanto más inteligentes, pues más retos para los ciberdelincuentes suponen, y los pueden controlar, los pueden abrir. Lo seguiremos contando. Por cierto, un tema relativo a los asistentes de voz, que bueno, siempre han estado un poco en entredicho por quizás aspectos derivados de la privacidad, pero no tanto por la vulnerabilidad que puedan encontrar. En este caso, ¿se ha encontrado alguno? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, se ha ocurrido que a determinados se les puede inyectar comandos a estos altavoces de voz, haciéndoles llegar pues determinados sonidos, determinados comandos a través de ultrasonidos. Es decir, esta técnica se presentó ya en las jornadas STIC hace un par de años. Vimos a una serie de personas que, introduciendo dentro de un ruido, dentro de un mensaje normal, eran capaces de introducir un comando que les recibían. En este caso no eran los asistentes de voz, eran los teléfonos móviles, los Android o los iOS, y esos asistentes virtuales que también están dentro de los teléfonos interpretaban esos comandos y hacían acciones, básicamente las que le mandaban. Bueno, pues ahí tenemos los riesgos de los asistentes de voz. Por cierto, un tema muy rápido. Movimientos empresariales, y además que ponen en valor el talento y el conocimiento de los españoles en ciberseguridad, y es que la empresa Panda Software pues ha sido el objeto de deseo de una compañía, y para eso bueno, pues ha llegado a un acuerdo para su integración en Mónica. ¿Cómo se llama la compañía? WatchGuard Technologies es una empresa estadounidense y que bueno, se ha fijado, como bien dices, en una empresa española, en este caso Panda Security, que bueno, seguro que todos nuestros oyentes se acuerdan de esos antivirus Panda, seguro que casi todos los hemos usado. Bueno, Panda ha evolucionado mucho porque de hecho es una compañía que tiene ya más de 30 años, creo que se fundada en 1990, estoy mirando, y bueno, de origen vasco, que opera precisamente desde Bilbao, y bueno, pues ahora ha pasado a manos estadounidenses, pero con un acuerdo que seguramente va a ser muy beneficioso para ambas compañías, porque han dicho en un comunicado, hoy mismo ha sido la noticia, que con esta unión de las compañías, pues que bueno, van a permitir a sus clientes y a sus partners pues consolidar sus servicios de seguridad bajo una sola marca, y en este caso pues respaldados por la innovación y la calidad, que ellos aseguran que es una parte fundamental del ADN de ambas organizaciones. Entonces, bueno, no han trascendido como tal cifras del acuerdo, pero bueno, es lo que nos gusta a nosotros. ¿Cuánto ha costado esto? Sí que se sabe en Capital Radio, que ahora sí que nos interesa, pero bueno, sí que se sabe. Expansión publicó recientemente que la cifra de negocio era de 60 millones de euros, con expectativas de crecer un 14% en 2019, así que desde luego que la perspectiva es muy buena, y bueno, les deseamos mucha suerte a ambas compañías, ahora mismo a esta compañía. Estoy seguro de que la van a tener. Y por cierto, venga, una última cosa que además yo creo que es la que nos va a dar pie a arrancar la conversación con nuestro invitado. Tenemos el informe de actividad delictiva en el mundo del ciberespacio, el informe que ha hecho el FBI en datos, en tendencias, en amenazas. ¿Por dónde van? Bueno, pues en este caso el FBI ha publicado un informe que se llama el Internet Crime Report, que habla de que tiene casi 500.000 denuncias en Internet y pérdidas por valor superior a 3,5 billones americanos, que son 3.500 millones europeos, en distintos tipos de ataques, ¿vale? En el informe también se habla pues de cómo es necesario que la población alerte a las autoridades, porque es la forma en la que uno se enteran de qué es lo que está pasando, y dos, pueden actuar, porque cuando una persona no denuncia este tipo de actividades maliciosas no se pueden perseguir. Este informe, el IC3, lo lleva publicando el FBI durante bastantes años. La verdad es que todo el sector está siempre muy pendiente de su publicación para ver cuáles son las estadísticas y analíticas que ha ido detectando el FBI, y bueno, cualquiera le puede echar un vistazo, se puede acceder a través de la página del FBI.gov,
el IC3, se llama el informe de 2019, el Internet Crime Report, y bueno, son 28 páginas para disfrutar analizando el último año en números de ciberseguridad. ¿Qué pensará de estos números nuestro invitado? Enseguida se lo vamos a preguntar. Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra en situación de reserva. Entre otras cosas, ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Durante 6 años, del 2004 al 2010, estuvo enseñando estrategia y relaciones internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, perteneciente al CSDEN, al Centro Superior de Estudios de la Defensa. En 2010, durante la presidencia española de la Unión Europea, fue miembro del equipo de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa y durante unos años estuvo destinado a la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad en la Secretaría General de Política de Defensa como jefe de área del análisis geopolítico. Como habéis podido comprobar, su especialidad: estrategia, geopolítica, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, defensa y seguridad. Es autor de numerosos libros y hoy es nuestro invitado. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí. Encantado de estar. Experto en estrategia, geopolítica, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, defensa y seguridad, y todo eso en un mundo digital, ¿no? Efectivamente, además es que cuando dicen es que estamos en la revolución industrial 4.0, no, estamos en la era digital. Hemos cambiado completamente de área y tenemos que ser conscientes de ello. Y todo lo que estáis comentando, que me ha sugerido muchísimas ideas, vuestros comentarios, claro, es que efectivamente lo mismo que existía maldad, existía criminalidad en el mundo físico, eso se ha trasladado también al mundo virtual y tenemos que ser conscientes de ello. Lo mismo que antes asaltaba un banco a punta de pistola, hoy se hace a través de Internet y que además hasta con cierta facilidad, porque, como bien decíais, no estamos alertados sobre ello. Como no tocamos el dinero físicamente, no cerramos la puerta de casa con una llave o con un candado, pues nos da la sensación como que estamos más protegidos, porque no lo estamos visualizando, no lo estamos tocando. Y eso nos puede pasar el riesgo también una vez que todo el dinero sea digital, que también tiene grandísimos riesgos. Pero tenemos que ser conscientes. Y efectivamente, como yo lo decía alguna vez, como bien ha dicho Mónica, que me alegro mucho estar con Mónica, una de las grandísimas expertas en ciberseguridad y ciberinteligencia de España. Para nada. Claro, como bien decías, que cuando se hacen encuestas, solo el 10%, el 15% de la población está preocupado por estos temas hasta que le afecta. Y muchas veces es que ni siquiera sabe que le está afectando. Según informes del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, la mayoría de nuestros ordenadores están robotizados, están esclavizados, que significa que cualquier persona en cualquier momento puede utilizarlo para cometer cualquier fechoría con ellos. Por ejemplo, para distribuir pornografía infantil utilizando nuestra IP, nuestros datos, nuestra DNI, para que se lo entienda todo el mundo del ordenador. Esto es gravísimo y tenemos que estar alertados. Y de vez en cuando no pasa nada porque venga un experto y nos dé una vuelta de seguridad al ordenador y compruebe exactamente en qué situación nos encontramos, al ordenador y al móvil, que también pasa con los móviles. Hay muchos móviles que, como bien decía Pablo, que ya están siendo espiados, que están siendo controlados por alguien. Y hay veces que no somos capaces de detectar por ignorancia los síntomas más básicos que indican que efectivamente ese móvil ya está siendo espiado o está siendo utilizado por una tercera persona, como puede ser pues que la batería se agote muy rápido, como puede ser que se caliente en exceso, como puede ser que haga llamadas que nosotros no estamos haciendo y de repente alguien diga, oye, me has llamado, pues no te he llamado, ¿no? Cosas de este estilo. Pero esto sucede y nos sucede a la inmensa mayoría de la población, aunque no nos lo creamos. Y por tanto tenemos que estar muy alertados. Antes decías una cosa muy interesante, hablando del tema del coronavirus. El coronavirus, entre otros efectos, va a tener ya la aceleración de la implantación del teletrabajo. Uh-huh. Pero, como bien decía Mónica, lo primero que cuando implantamos algo, lo primero es pensar en la seguridad, no al revés. Si resulta que gran parte de los trabajos, aquellos que se pueden realizar obviamente a distancia, se van a realizar de esta forma, con este teletrabajo, va a significar que va a haber que utilizar la red. Pero lo que no podemos hacer es que cuando hayamos perdido el trabajo o cuando alguien se haya hecho con el conocimiento de ese trabajo que nosotros estamos elaborando, entonces pensar en la seguridad que teníamos que haber implementado desde el primer momento. Tiene que ser al contrario. Y ojo, esto es muy importante. Y también este teletrabajo lo podemos enlazar con algo clave que también pasaríamos a la geopolítica y la geoeconomía, que es el 5G. Porque para si de repente gran parte de las personas van a estar teletrabajando, uh-huh, significa que necesitamos un sistema que soporte, potente, fluido, constante, y eso es el 5G.
Ese es el 5G. Y por lo tanto, claro, es que va a cambiar mucho el perfil de la sociedad. Y a lo mejor esto es lo que tenemos que aprovechar, como siempre, las crisis para sacar oportunidades, para desarrollar nuevos procedimientos, y a lo mejor uno de los que nos puede significar el coronavirus, cuyos efectos todavía no sabemos exactamente hasta dónde pueden llegar, ni sanitarios ni económicos, que a mí me preocupa enormemente sobre todo el tema económico, por supuesto el sanitario como no, por supuestísimo, pero también, dada que la mortandad es baja, casi me empieza a preocupar ya casi más el económico, porque, ojo, el económico también puede producir mortandad, y mortandad social, que muchas veces causa más daño casi que la otra, ¿no? Entonces, como digo, pero tenemos que ser conscientes de que a lo mejor hay alguna ventaja que podemos obtener también de esta situación que, como digo, de momento absolutamente imprevisible. La verdad es que te ha tocado un montón de temas, y la verdad es que totalmente todos relacionados unos con otros, y en un momento en el que, pues oye, tenemos un montón de frentes abiertos. A mí me he quedado con la parte de los teléfonos móviles infectados, incluso, que es que muchas veces no vale con restaurarlos, que es que los tienes que tirar, que hemos visto malware, que aunque los reinstales todas las veces que quieras, sigue ahí vivo para ti, para seguir espiándote. Claro, además, si me permites, Pablo, claro, hasta hace poco nos decían que los iPhone, los sistemas iOS, que eran mucho más seguros. Ya resulta que los últimos informes dicen que no, que son tan vulnerables como los demás, ¿no? Como los sistemas Android. Y efectivamente, claro, es que el móvil es muy atractivo el espiarle, es muy atractivo el interferirle, porque es que toda nuestra vida está en el móvil, absolutamente todo. Solamente el mero hecho de rastrearnos a través de los sistemas GPS nos da una información fidedigna de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Entre otras, por ejemplo, desde cuáles son nuestras aficiones, ¿sabes? Si hemos ido al gimnasio o vamos a otros lugares, hasta la religión, porque vas a ver si vamos a una iglesia o a una mezquita o vamos a una sinagoga o no vamos a ningún sitio. Es decir, se puede saber prácticamente toda nuestra vida. Entonces, claro, tener la posibilidad de penetrar en nuestros móviles significa abrirnos totalmente en canales. Es más, incluso a través de los algoritmos, hacer predicciones de incluso con una certeza de más del 90% de a quién vamos a votar en las siguientes elecciones, aunque nosotros no lo sepamos. O sea, es alucinante, sí. Claro, con lo cual es tremendamente atractivo el tema de, como digo, de penetrar en nuestros móviles. Teniendo en cuenta, perdona Mónica, que la parte más privada de nuestra vida suele estar en esos teléfonos precisamente porque pensamos que están más segurizados, y es un aparato a por el que todo el mundo vuelve. Tú puedes haber salido de casa y haberte dejado las llaves, haberte dejado, no sé, algo que necesitabas para ir a trabajar, y vas a trabajar y no vuelves a por ello. Ahora, como te dejes el móvil, ya te digo yo que das media vuelta y vuelves a por él. Fíjate que hay encuestas que dicen, encuestas hechas sobre todo a gente joven, que preferían perder un dedo antes que perder el móvil. Porque tienen toda su vida. Fíjate, nos permite saber tantas cosas, como nosotros, lo que estamos comprando, que eso también dice mucho sobre nosotros, además de las relaciones, con quién mantenemos relaciones, pero incluso qué páginas visitamos. Y eso de que le decimos, lo estamos haciendo en privado, no, aquí privado no hay nada, eso también tenemos que ser conscientes de ello. Porque muchas veces decimos, y hemos hablado de los profesionales de Panda, que efectivamente es una gran empresa española, pero muchas veces, claro, es que no basta con tener mentes buenas, no basta con tener gente mentalizada en el ámbito de la ciberseguridad y de la ciberinteligencia, hay que tener medios. Y aquí tenemos los medios que tenemos, es decir, justos, y que además van evolucionando a tal velocidad que muchas veces es imposible tener lo último, porque entre otras cosas habría que hacer unos desembolsos gigantescos. Para que nos hagamos una idea, hay veces que estamos compitiendo con un Fernando Alonso, un maravilloso piloto, pero con un 600, y está en la misma pista compitiendo con Ferraris o con Lamborghinis, es decir, con coches de última generación. Claro, entonces hay que pensar que hay servicios de inteligencia y hay países que invierten cantidades gigantescas de dinero en desarrollar, y aparte de tener las mejores mentes, en desarrollar los mejores materiales. Yo pongo siempre un ejemplo para que también lo entienda todo el mundo. Es como si hablamos del ejército. Nosotros tenemos un buen ejército con unos magníficos profesionales, pero tenemos unos medios justos. Es decir, aquí no tenemos portaaviones de propulsión nuclear, no tenemos misiles balísticos intercontinentales, no tenemos armamento nuclear, tenemos lo que podemos tener, lo que nos podemos permitir como país, como potencia media, que no significa que no tengamos unos profesionales magníficamente bien formados y motivados. Pero hay otros países que sí que tienen portaaviones de propulsión nuclear, 10.000 cabezas nucleares, y nosotros en el ámbito de la ciberseguridad pues nos pasa lo mismo. Y además algo que a mí me parece desde luego un reto tremendo. Yo desde luego alabo a las personas que os dedicáis a estos temas en profundidad, como es el caso de Mónica y de Pablo, porque me parece admirable, porque la evolución es tal que es que yo creo que
un minuto que pase ya te has descolgado de la última novedad, ¿no? Con lo cual digo que me parece que tiene un mérito tremendo a las personas, como os digo, que os dedicáis a esto en profundidad y en detalle. Oye, Pedro, en este mundo digital, tú que vienes del mundo de la inteligencia, la contrainteligencia, antes uno no sabía que se había evitado una guerra porque los espías como tú lo evitabais y claro, no nos enterábamos. Hoy ocurre lo mismo, pero en el mundo cibernético se están evitando, no digo guerras, pero sí conflictos que los ciudadanos no vemos. ¿Hasta qué punto la geoestrategia se ha trasladado al terreno digital? Fíjate, has dicho, Eduardo, que se están evitando guerras. No, es que estamos en una guerra. Ahora mismo se libran 2 guerras básicamente en el mundo. 2 guerras que están librando a diario. Una de ellas es la guerra económica, que se hace con instrumentos económicos, y la otra es la guerra que se hace en el ciberespacio, que también parte de esa guerra económica también se hace en el ciberespacio. Los principales servicios de inteligencia están luchando permanentemente entre ellos. Es verdad que has dicho inteligencia y contrainteligencia. Lo que permite esta era digital, este mundo digital, lo que permite es que para la inteligencia es una enorme fuente de información. Hoy en día estamos hablando del tema de los móviles, de los ordenadores, de Internet, de las redes sociales, de los servicios de mensajería instantánea. Hoy en día el más del 80% de la información con la que trabajan los servicios de inteligencia es procedente de estas fuentes abiertas. Ni siquiera es información clasificada. El problema precisamente es para la contrainteligencia. ¿Cómo proteger esa información? Ese es el gran problema, el gran caballo de batalla que hoy tienen los servicios de inteligencia, incluso para su propio personal. Porque hay muchas maneras, incluso pongamos un caso. Imaginemos que nosotros ahora mismo esta reunión que estamos teniendo, esta conversación, fuera una reunión clasificada. Uh-huh. El mero hecho de que hubiéramos dejado todos nuestros móviles fuera y los hubiéramos apagado en el mismo momento, ya significaría algo, estaría dando un indicador, porque también recordemos que los móviles, o lo mismo que Internet en general, sí, ofrece datos, metadatos y no datos. Uh-huh. Los no datos también es información muy útil. Claro, el problema, como digo, es para la contrainteligencia, pero la guerra en el mundo cibernético se está dando de forma constante. Lo que pasa es que aquí siempre nos llega el malo China, el malo es Irán, el malo es Corea del Norte, el malo Rusia. No, aquí son todos contra todos. Es lo primero que tenemos que ser conscientes. Y cuando digo todos contra todos, digo incluso aquellos países que teóricamente son nuestros principales aliados y amigos. Porque, entre otras cosas, en el mundo del espionaje no hay amigos. No hay amigos en absoluto. Y esa es la batalla, una de las grandes batallas que se está librando. Es verdad que China, según informes de la CIA, del FBI, dice que hace un gran espionaje electrónico. Pero para eso lo hace exactamente igual Estados Unidos. A ver si pensamos que todas las decenas de miles de personas que trabajan en la NSA, en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, solo dedicada al espionaje electrónico, a ver si pensamos que se reúnen todos los días, van a trabajar para ir a jugar al parchís. Evidentemente no, van a espiar. Y esto no viene ya que incluso en los años 50, que la NSA se crea a finales de los años 50, ya la CIA, por ejemplo, ya tenía todos los telegramas que mandaba Western Union, como es normal, para eso están. O pensemos la capacidad que tiene también, y además hermanada con la NSA, que tiene el GCHQ, también el servicio de inteligencia, de espionaje electrónico que tiene el Reino Unido, pues exactamente igual. Pero por supuestísimo que también lo hace Rusia, por supuestísimo, como no, y más con los últimos avances que ha tenido, que lo hace China. Como digo, esto es algo que es una batalla que se está librando de forma permanente, porque entre otras cosas, de por sí, la guerra en el espionaje ha sido siempre constante a lo largo de la historia. O sea, es una guerra de información y de toma de decisiones en función de la información que uno tiene, ¿no? Así es como se lucha y se combate. Absolutamente. Claro, es que cuando hablamos de cómo se hace esa guerra en el ciberespacio, se hace de muchas formas. Podemos hablar de los hackeos, que ya todos conocidos, ¿no? Pero podemos hablar también de las denegaciones de servicio, que muchas veces cuando se hace, ¿por qué de repente se apagan las luces de una ciudad? A lo mejor se está experimentando, se está tanteando exactamente a ver hasta dónde se puede llegar. Pero luego el campo es muchísimo más amplio. Estaríamos hablando todo el campo de la desinformación, de la manipulación mediática, de la propaganda, que también es parte de la lucha. Porque hoy en día hay que pensar que, como bien decía antes Mónica, en este mundo hiperconectado, donde además no hiperconectado es absolutamente universal, instantáneo, todos esos mensajes, lo tenemos todos con nuestros móviles, nuestros ordenadores, que no nos separamos de ellos, efectivamente, claro, es muy fácil condicionar, o relativamente fácil condicionar a las poblaciones. Y entonces estamos recibiendo permanentemente esas campañas de desinformación y de propaganda, entre otras cosas, porque cuando un país o una coalición pretende atacar a otro país, inmediatamente se producen esas campañas de demonización que se hacen de esa forma, a través de la desinformación. Es decir, que la campaña, como digo, o sea, la guerra es constante en muchos ámbitos y con flecos muy diferentes que normalmente, evidentemente, la inmensa mayoría de la población no es consciente de ello porque, obviamente, cada uno tiene sus problemas, tiene sus trabajos, tiene sus preocupaciones, como para encima inquietarse por la guerra en el ciberespacio, ¿no?
Bueno, se han planteado ya temas interesantísimos, hemos hablado de teléfonos móviles, hemos hablado... al final, yo creo que lo podemos traducir todo en datos, ¿no? Porque los datos, al final, quien puede y quien sabe los transforma en dinero y los transforma el poder. Por eso esta lucha encarnizada por el 5G, por ejemplo, ¿no? Porque al final eso es lo que te da ese poder, esa posición estratégica de referencia. Y menciono otro tema también que me ha parecido muy interesante, que es el tema del teletrabajo, que ahora mismo pues se va a implantar, todas las empresas que lo están haciendo y las que lo van a seguir haciendo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me preocupa esa rapidez que mencionabas en la que se está haciendo todo esto, porque esa rapidez significa que si das un paso en falso, lo vas a hacer de forma insegura. Y yo creo que ahora mismo, si yo fuese un cibercriminal, estaría pendiente a ver de qué empresas están pasándose al trabajo en remoto, a ver cuáles lo han hecho más rápido que otras y a ver qué fallos han cometido para ponerme las botas, así de claro, durante estos días que vienen. Efectivamente, es que además estamos hablando en algunos casos, ya no solamente el sector de la banca, estamos hablando de sectores estratégicos, absolutamente estratégicos para un país, como puede ser en temas de energía, como puede ser efectivamente de las altas finanzas, incluso de las grandes empresas de construcción, que aquí tenemos empresas muy importantes con implantación internacional, y que de repente todas esas personas que se reunían en algún sitio para trabajar en un edificio, ahora van a hacerlo desde su casa, pero tienen que enviar eso por Internet, a través de Internet. Y a lo mejor el dispositivo que tenían en su despacho, que sí que estaba controlado por un personal experto en ciberseguridad, que es lo normal en cualquier gran empresa, en cualquier gran multinacional, de repente a lo mejor el que tienen en su casa no es así. Tenemos el caso de algún político importante del mundo, como puede ser Hillary Clinton, que cometen el error de empezar a enviar correos electrónicos desde su ordenador personal y alguien se hace con ellos. No significa que ellos no tuvieran ordenadores oficiales que estaban controlados por sus principales agencias de seguridad y, por tanto, estaban protegidos con sistemas de cifrados, digamos, relativamente potentes y buenos, ¿no? Aunque sabemos que absolutamente todo lo que circula por el espectro electromagnético, tenemos que ser conscientes de ellos, es interceptable, es grabable y es guardable en algún sitio hasta que a alguien le interese sacarlo. Pero como digo, claro, el problema es que si lo hacemos desde nuestro ordenador y a lo mejor no da tiempo, este proceso tan sumamente acelerado que se puede producir como consecuencia del coronavirus, a lo mejor a implantar sistemas con una cierta seguridad en todos los ordenadores de las personas que vayan a empezar a trabajar desde su casa. Pero es lo que deberíamos hacer. Probablemente no vamos a hacerlo, pero es lo que deberíamos hacer. Y evidentemente eso es un grave riesgo que pueden correr estas principales empresas. Y efectivamente, y siempre hay que pensar que el mal está ahí y siempre va a haber alguien interesado en hacerlo. Y muchas veces, fíjate, ya no solamente es porque vayan a sacar dinero, porque sean personas que tienen una maldad intrínseca, hay veces que simplemente es para demostrar su capacidad. Es decir, hay personas que simplemente lo hacen, no digo que para hacer una broma, que a lo mejor también, pero simplemente para demostrar que tienen esa capacidad, que tienen esos conocimientos y que pueden interrumpir un sistema, pues en algunos casos, como digo, que es esencial para un Estado. Oye, Pedro, haciendo una comparativa que obviamente con todas sus distancias, ¿no?, entre el coronavirus que estamos viviendo ahora y la ciberseguridad, el coronavirus en apenas 15 días ha logrado movilizar, inquietar o por lo menos prevenir a la población en general, a las instituciones, cuando efectivamente tiene, por supuesto, unas consecuencias sobre la salud que deseamos pues sean recuperables, pero que el mayor impacto, como bien has apuntado, va a ser de carácter económico, y un impacto económico que además va a tener consecuencias luego posteriores en la sociedad, eso sin lugar a dudas. Pero ¿cómo es posible que la ciberseguridad, que tiene, ya está medido el valor en pérdidas, hemos dicho por activa y por pasiva, lo que supone para una empresa que, por ejemplo, se ve atacada porque ha visto interrumpido su servicio durante una semana, cosa que puede pasar ahora de una manera indirecta con el coronavirus, y ahora están todos reaccionando y frente a ese escenario de ciberseguridad que desde hace tiempo se viene comentando, parece que estamos tranquilos. ¿Por qué reaccionamos de una manera diferente frente a amenazas que tienen unas consecuencias negativas similares? Pues quizá, Eduardo, es lo que yo comentaba antes, porque al final la enfermedad es algo físico. Estamos viendo personas que mueren, estamos viendo hospitales o ciudades enteras que se están empezando a cerrar, donde están controlados por la Guardia Civil o en otros países por el Ejército, con personas vestidos con trajes NBQ, y eso evidentemente impacta. ¿Cuál es el problema? Que al final el tema de la ciberseguridad es que es algo que no vemos, y la mayoría de las personas, pues, quitando los que os dedicáis a ello, pues la mayoría de las personas
esto le pasa totalmente desapercibido. Y como bien decía antes Mónica, y además tan desapercibido que aportamos de forma inocente tantísimos datos que luego valen mucho dinero. Se está hablando que al año puede mover, pues no sé, 250.000 millones de euros en la Unión Europea, todos estos datos, ni se sabe, ¿no? Y que de hecho hay lo que se llama los data brokers, personas que negocian con los datos, que obtienen nuestros datos que aportamos, como digo, de forma inocente y gratuita, pero que en cambio les sacan un enorme rendimiento, porque esos datos los venden. Y no solamente los datos individuales, sino lo que significa como dato colectivo, porque al final el dato colectivo lo que te está dando es un parámetro social que al final pues va a servir para, depende de los anuncios que te van a poner, las medicinas que te van a intentar vender, en fin, para una serie de cosas que, como digo, que mueve muchísimo dinero. Pero no somos conscientes de ello. Decimos, bueno, ¿a quién le importa nuestra vida? Como yo le digo decir a mucha gente, si yo soy una persona anodina, ninguno somos anodinos. Primero porque no lo somos como persona, nadie es anodino, y además otra cosa muy importante porque efectivamente el dato que se extrapola como conjunto, como sociedad. Además, esto es muy importante, si me permites, Eduardo, que yo no me canso de repetirlo y sé que Mónica también lo ha dicho muchas veces, sobre todo a los jóvenes, mandarle el mensaje que hagan las cosas no pensando en lo que son hoy, sino lo que puede ser el día de mañana. Cara, dice, pero si yo tengo 15 años, tengo 18 años, tengo 20 años, si yo no soy nadie, si yo no aspiro a nada, quién sabe cuando tenga 40 años, a lo mejor está en una carrera política por llegar a un puesto importante, o simplemente cuando vaya a optar a CEO, a directivo de una empresa, y lo primero que van a hacer es verle todo su historial digital, que en algún sitio está, que nunca se borra, que en algún sitio está guardado. Y van a decir, oye, ojo, que cuando decía que tenía 20 años, mira lo que decía, no nos interesa para esta empresa. O a lo mejor puede llegar a darse el caso de que no le dejen entrar en países, dependiendo de las cosas que haya puesto en las redes sociales. Con lo cual hay que ser tremendamente prudente. Nos va a acompañar toda la vida, claro. Claro, toda la vida. Fuerte. No se borra nunca, nuestra vida digital no se borra nunca. Ni los mensajes, en algún sitio, en algún servidor siempre está guardado. Y como dicen, en la famosa nube, que como yo decía el otro día en otro programa, decía que ahí está nuestro alma. Nuestro alma la tenemos guardada en la nube. Que es un alma que a lo mejor nosotros mismos hasta la ignoramos. Y por tanto hay que ser tremendamente prudente con lo que se manda, con lo que se dice, las fotos que se transmiten, los vídeos, los mensajes, cualquier cosa que se mande a través de los medios electromagnéticos. Porque, como digo, nos pueden perjudicar gravemente el día de mañana. No, es que nunca sabemos dónde. Sabemos cuándo se empieza a digitalizar. Una vez digitalizado no sabemos cuántas copias se hacen y dónde se almacenan. Y como siempre hemos dicho, la nube, aparte de guardar nuestra alma, es el ordenador de otro, con lo cual tienes que tener cuidado donde... Has puesto tu alma en manos de otro, básicamente, ¿no? Sí, la verdad es que, una cantidad de temas que estamos tratando con Pedro así de golpe y de todos tan rápido que es que me vienen un montón a la vez, o sea, me vienen desde el principio de lo que hablamos de las potencias en ciberseguridad, que hablábamos de unos cuantos países, Estados Unidos, China, Rusia, Israel. Efectivamente, si me permitís la interrupción, efectivamente, mira, las grandes potencias actualmente en el ámbito tecnológico, y por supuesto incluyo todo el tema del ciberespacial, son las 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Pero no olvidemos a Israel, que Israel es de los más punteros. Es verdad que alguna de sus empresas, la sede, como por ejemplo es la NSO, que es uno de los grupos más importantes, los que tiene programas como el Pegasus, que vale una fortuna, pero que es capaz de romper cualquier móvil por ser un buen sistema de seguridad que tenga, costando un dineral. Pero claro, por ejemplo, la sede la tiene en Londres. Pero en cualquier caso, Israel es absolutamente puntero en todos los ámbitos tecnológicos y también, por supuesto, en el ciberespacial. ¿Y qué hace que se distinga a Israel de esa manera? Es cierto que la propia historia reciente de Israel hace que pues ese carácter defensivo de su sociedad pues les permita dirigir, pensar en seguridad, en innovar, ¿no? Y en invertir. Pero hay otros factores, Eduardo. Además de eso, efectivamente, tienes toda la razón. Es un país que se siente en permanente amenaza, es un país en guerra permanente, todo el país en armas. Pero, claro, además de eso, una vez más, hay que tener en cuenta que la tecnología lo que te permite es vender por encima de otros competidores, porque tú tienes la última tecnología. Y por lo tanto, eso te genera mucho dinero y, por lo tanto, eso te da el poder definitivo. Pero es que además se dio una circunstancia muy curiosa, que cuando se hunde la Unión Soviética en 1991, se van a vivir a Israel cerca de 1 millón de rusos soviéticos. Pues no todos eran rusos. Y se van algunas de las mentes más brillantes. Y a partir de ese momento es cuando surge el despegue tecnológico de Israel. Precisamente con todo porque en aquel momento la Unión Soviética tenía una tecnología buenísima. Lo que pasa es que le falló todo el sistema, otro tipo de estructura, pero tenía una tecnología muy buena. Y gran parte de esos científicos se fueron a vivir precisamente a Israel.
atrajo el talento, básicamente, ¿no? Vio la oportunidad. Que las migraciones también son buenas. Sí. Oye, que por cierto, es muy poco conocido, si me permites, Eduardo, es muy poco conocido que los chinos que han ido a estudiar a las mejores universidades del mundo para absorber, para fagotizar donde estaba el conocimiento tecnológico principal, básicamente las universidades de Estados Unidos y del Reino Unido, además incluso pagando hasta 5 y 6 veces una matrícula superior, pero también fueron a estudiar a Israel. Tampoco, no es muy conocido que fueron muchísimos chinos a estudiar a las universidades tecnológicas de Israel. Sí, a captar en este caso conocimiento. Interesantísimas las cosas que estamos hablando con nuestro invitado hoy, Pedro Baños. Vamos a hacer una brevísima pausa, seguimos hablando de muchos más temas. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. ¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. Seguimos nuestro programa, está con nosotros hoy nuestro invitado especial, Pedro Baños, es conocido por todos como uno de los grandes especialistas en estrategia, en seguridad, en inteligencia, en defensa, en geopolítica, es coronel del Ejército de Tierra, de la rama de Infantería, ahora mismo en estado de reserva, y pues que estamos hablando 1000 temas, ¿no? Sobre todo iba a decir, esto es un espacio de ciberseguridad, pero es que claro, es que el mundo digital, ¿no?, es en el que vivimos y en el que todas esas aplicaciones se desarrollan, ¿no? Vivimos todos en digital y no podemos obviarlo. Pero, ¿qué otros temas, Mónica, ponemos sobre la mesa que crees son interesantes, son relevantes? Pues estaba pensando, ahora que estábamos comentando el tema de Israel y grandes potencias en términos de ciberseguridad, que precisamente fue el año pasado que salió a la luz un estudio que se decía que España sería la 7ª potencia a nivel mundial en ciberseguridad. Esto era un índice del Global Cybersecurity Index y por detrás de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Lituania, Estonia. Entonces, bueno, nosotros es verdad que el año pasado, en 2019, trajimos aquí a Mar López, que nos estuvo contando la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que la última es de 2019. Y bueno, conocer vuestra opinión, la opinión de Pedro, de en qué situación crees que estamos en términos de ciberseguridad a nivel de país. Lo primero que tenemos que pensar siempre es que España no somos un país pequeño, somos una potencia media y de hecho estamos entre los 10 primeros países del mundo prácticamente en todos los indicadores de desarrollo y en este también, como no podía ser de otra forma. Y además, como digo, nosotros tenemos sobre todo una juventud maravillosa, muy motivada, imaginativa, muy bien formada, pero que lamentablemente muchos de ellos han tenido pues que abandonar España para encontrar mejores puestos de trabajo, pues dada la situación que hemos tenido aquí por lo menos los últimos años. Eso no significa que, como digo, que no tengamos una mentalización importante. ¿Qué nos falla? Mira, en todos estos, como hablamos, por ejemplo, aquí tenemos un plan de ciberseguridad nacional, tenemos también unos planes que muy recientes, por ejemplo, para implementar o evolucionar en el ámbito de la inteligencia artificial, como tantas otras cosas. Pero, ¿qué es lo que nos falla? La inversión. Es decir, todos estos planes están muy bien, pero cuando tú ves al final dices, bueno, ¿y cuánto me voy a gastar? Ya. Es que ese es el problema. Es decir, sí, dices, sé que hay veces que se pone hasta quién lo va a gastar, pero el problema es que no te dice cuánto se va a gastar. Claro, es el caso contrario de otros países, por ejemplo, Alemania, que recientemente decía que de aquí al 2025, los próximos 5 años, iba a gastar solamente en inteligencia artificial 3.000 millones de euros. Claro, pero llega China y dice, no, yo es que en los próximos 5 años lo que me voy a gastar es 130.000 millones de euros. Pero es que incluso el Reino Unido dice que se va a gastar mucho más que todo el resto del continente europeo. Uh-huh.
¿En qué vamos a gastar nosotros? Porque todo lo demás está fenomenal. Pero al final todo eso tienes que concretarlo con unos presupuestos. Y si no, lo demás queda pues prácticamente en papel mojado. Que hay voluntad, porque aquí hay personas muy bien formadas, hay verdaderos especialistas en todos los campos, personas que alertan al gobierno, a los políticos, decir, oye, que esto nos va a pasar, que si no avanzamos en ciertos campos nos vamos a convertir en esclavos tecnológicos, que si no avanzamos en inteligencia artificial, desde luego, como dicen algunos, que es muy triste, muy lamentable, que la disyuntiva de Europa es si vamos a seguir dependientes de Estados Unidos o vamos a empezar a ser dependientes de China. Yo creo que ni de uno ni de otros, como Europa, que hemos sido el corazón tecnológico del mundo durante tantísimos años, pues ahora vamos solamente a presentarnos esa disyuntiva a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que saber evolucionar. Pero para eso, en el caso concreto de España, lo que hay es que materializarlo con presupuestos. Pongo el caso, por ejemplo, de China. China, con su plan de los 1000 talentos, lo que está haciendo que aquel plan que ya empieza en 1978 de Xi Jinping cuando llega al poder, que dice vamos a mandar todas nuestras mentes más maravillosas, más brillantes a estudiar precisamente y a trabajar aquellos sitios donde está la tecnología para conocerla, para absorberla y para mejorarla, que también lo han hecho, y ahora están retornando, le están diciendo que retornen, tanto a ellos como a otras personas que les han seguido durante los años sucesivos. Claro, pero es que no solamente les dan un sueldo, y un sueldo muy bueno, es que les dan prácticamente medios ilimitados para seguir investigando. Porque tú cuando traes a uno de nuestros jóvenes maravillosos que tenemos en el extranjero, que han tenido que irse, no bastan con que les des 2.000 euros de sueldo al mes, o 1.500 o 3.000. Tienes que darle también medios para seguir investigando. Y muchas veces es lo que nos falla. Es verdad que estamos en una situación económica que todos la conocemos, que incluso puede empeorar precisamente con esto del coronavirus, que no sabemos exactamente hasta qué punto nos puede llegar a perjudicar y que puede ser que entremos en una recesión profunda, incluso en una crisis económica y por tanto, pues claro, pero tenemos que ser conscientes que hay otros países que sí que están llevando a cabo esos proyectos y que además lo están nutriendo con dinero. Entonces, pues estamos, como digo, en una situación que sobre el papel muy bien, pero luego en la práctica queda un poco coja. Esta parte de falta de inversión, ¿se puede achacar a algún grupo concreto o es en general algo concreto de España? Lo digo porque como tú has pasado por distintos países, has visto tanto, no sé cuáles son las diferencias quizás que hay entre otros países y nosotros. Supongo que es que el retorno de corto plazo manda mucho sobre esas inversiones, ¿no? El problema es, mira, nos pasa en general no solamente a España, sino en general a las democracias occidentales liberales. Una de nuestras debilidades, que es una fortaleza, pero también es una debilidad, es la alternancia política. Entonces, la alternancia política, pues como nos pasaría a cualquiera de nosotros, que las personas, los políticos están durante la noche están pensando a ver si van a llegar al día siguiente y alguien les ha quitado la silla, que a lo mejor incluso es hasta de su propio partido. En cambio, hay otros países que bien porque tienen muy bien establecidas las políticas de Estado, que son permanentes, esté quien esté en el poder. Yo he vivido en Francia y he tenido muchísimas reuniones de alto nivel con franceses y allí, por ejemplo, las políticas de Estado son intocables, porque entre otras cosas hay un establishment, hay de funcionarios que no cambian, que solamente cambia pero la cúpula más elevada no cambia casi hasta el último de los conserjes, como suele pasar en otros países, y por lo tanto sus políticas de Estado son mucho más permanentes en el tiempo. Y para qué vamos a hablar, pues lugares como Rusia o como China, que evidentemente ahí están a otra labor completamente diferente. Hay que tener en cuenta que ya en marzo del 2018, China, por ejemplo, reinterpretó la Constitución para que su presidente, Xi Jinping, pueda ser elegido a perpetuidad. Es decir, que es una persona que no tiene que preocuparse de ninguna oposición, que no tiene que preocuparse de a ver si las encuestas al día siguiente o a ver qué me dicen en Twitter los ciudadanos, sino que está verdaderamente pues a trabajar a largo plazo para su país. Y para nosotros eso es una gran debilidad. Pedro, hace poco hicimos un programa especial aquí en este Cyber After Work sobre talento, formación. Se pusieron sobre la mesa cifras, no datos sobre las necesidades que a corto plazo iba a necesitar la industria de la ciberseguridad en todo el mundo, pues para el próximo año, hasta 2021 o 2023, 4 millones, ¿no? Te lo pregunto esto porque entiendo que las necesidades para lo civil también se tienen que corresponder en unas necesidades para lo militar, ¿no? Entonces, un ejército de no de cibersoldados, que no me malinterpreten en la ciencia ficción, sino de soldados especialistas en ciberguerra, también será necesario. Es que son gaps importantes que hay que cubrir. No, Eduardo, yo creo que lo has dicho perfectamente, en el sentido de que hoy en día es tan importante un soldado como un cibersoldado. Lo mismo que hemos hablado, que es tan importante un espía como un ciberespía. Es absolutamente esencial. Si hemos hablado que hay una guerra
guerra que se está librando de forma permanente y además cada vez más enconada en el ciberespacio, tenemos que tener cibersoldados. Y evidentemente, no solamente, una vez más, especialistas bien formados, que incluso pueden formar en otros países donde esté el conocimiento principal, como hacen también otros estados, sino que además tenemos que nutrirles de material, tenemos que dotarles de un material adecuado y que, como digo, que además que se va desfasando rapidísimamente. Si no lo hacemos así, desde luego tenemos que ser conscientes que vamos a seguir siendo, como antes decía Mónica, uno de los países más ciberatacados del mundo. Porque, entre otras cosas, es que España es un país muy interesante. Pues nuestros lazos con África, con toda Iberoamérica, nosotros somos, con Europa, evidentemente, somos un país muy interesante porque además tenemos multinacionales punteras que significan el 35% de nuestro Producto Interior Bruto y que además están en sectores absolutamente claves, como hemos hablado de la energía, las infraestructuras, la banca, y por lo tanto somos un país tremendamente atractivo y, por tanto, una vez más, tenemos que ser conscientes de que la ciberseguridad es absolutamente esencial para proteger los intereses, empezando por los económicos del país. Yo siempre suelo decir que en este sentido, que es, por supuesto que se necesita más inversión, muchas veces tiene que venir de la base para que la agenda política se dé cuenta, ¿no? Quiero decir, si los ciudadanos como tales somos los que exigimos que se invierta en esto, estamos más concienciados y más mentalizados de la necesidad de esta inversión y de la necesidad de invertir en ciberseguridad, yo creo que llegaría con más fuerza, ¿no? Se influiría, yo creo que en este caso se influye más desde la base hacia arriba. No sé qué opináis. Lo que pasa es que yo me he encontrado con grandísimos expertos españoles que han trabajado en el ámbito internacional, incluso en el ámbito, por ejemplo, de OTAN, que me decían que cuando esto se lo contaban a algunos de nuestros principales dirigentes, y sobre todo en estructuras que a lo mejor son un poco rígidas, que tienen una inercia muy grande, que son poco flexibles o tienen poca cintura en este sentido, pues que casi que se lo tomaban a broma, decían, esto no será tan exagerado, no será para tanto, ¿qué me estás contando? ¿Cómo va a pasar? Y yo creo que nos falta todavía mentalización en todos los ámbitos, en todos los niveles. Y efectivamente, además, sobre todo en los niveles más altos, que al final son los que tienen que tomar las decisiones, de decir, hombre, es que, como digo, a lo mejor no basta con tener buenos carros de combate, no basta con tener buenas fragatas, sino que además tenemos que tener efectivamente un mando de ciberdefensa, que ya lo tenemos, pero todavía mucho más potente, muchísimo más potente. O tenemos que tener un centro criptológico nacional todavía muchísimo más potente, el que es dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, o tenemos que tener un INCIBE, que hay gente estupendísima, grandísimos profesionales que están haciendo muy buena labor, pero a lo mejor todavía, una vez más, tenemos que dotarle todavía de medios mejores y que tenga sobre todo mucha visibilidad, porque al final es lo que decía también Eduardo, para mentalizar a la población esto hace falta mandarles mensajes de forma permanente, es decir, y recordar, mira lo que está pasando, la cantidad de pymes, de pequeñas y medianas empresas que están siendo ciberatacadas o que están siendo secuestrados con estos ransomware, están siendo secuestrados sus archivos para pedirles rescate y que muchas veces lamentablemente no son capaces, aunque paguen, de rescatar todos los datos que habían sido secuestrados. Eso lo hemos comentado muchas veces, que las pymes precisamente, que son las que se creen más inmunes a estos temas de quién me va a atacar a mí, al final son las más atacadas precisamente por esto, ¿no? Porque son las más débiles, las más fáciles de obtener. Y una vez más, lo mismo que antes se robaban bancos, pero también se robaban pequeñas tiendas, aunque fuera de comestibles. Pues lo mismo tenemos que mentalizarnos que se van a seguir robando bancos y que a lo mejor muchas veces ni nos enteramos, porque también es verdad que las grandes entidades procuran que esto no se conozca públicamente, porque puede tener mayor perjuicio, puede significarle mayor perjuicio el que se conozca que el hecho en sí, ¿no? Pero también lo mismo va a afectar, y como no, a cualquier pequeña empresa, y muchas veces precisamente porque no tienen esas medidas de precaución, son más fácilmente accesibles, pero les puede causar un trastorno enorme. Sí, muchas veces hemos hablado que suelen durar 6 meses después de un ciberataque, es la estadística que hemos mencionado varias veces, que es un auténtico drama. O sea, cierras directamente. Yo quería volver un poquito hacia tu faceta más estratégica, un poco por preguntarte cuáles son las diferencias estratégicas / culturales de los distintos bloques, es decir, Estados Unidos, Israel, Rusia, China, Europa, un poco como por ponerlos así agrupados por zonas geográficas. ¿Pero qué es estrategia? Ojo. Es que, ojo. Pues mira, la pregunta es muy buena porque hay una realidad que cada país, cada grupo humano, cada población tiene una idiosincrasia completamente diferente. Nosotros pensamos, los europeos, que apenas somos una pequeña proporción de la población que existe en el mundo. Para que nos hagamos una idea, nosotros somos 500 millones de personas y en el mundo existen casi otros 7.400 millones de personas, que se dice pronto, que no piensan como nosotros en absoluto, en ningún tema. Y que efectivamente, por ejemplo, hemos hablado de la planificación, aquí tenemos un cortoplacismo muy importante.
es muy difícil, entre otras cosas, ponernos de acuerdo, incluso estamos viendo para hasta los temas más elementales dentro de la Unión Europea, el tema de los refugiados, la cuestión agraria, para tantos temas absolutamente claves, si no nos ponemos de acuerdo, pues imaginémonos cuando además hay que aportar dinero entre todos los países. Pero claro, hay otros bloques que teniendo incluso muchísima más población, pensemos en el caso de China, con mínimo 1.300 millones de habitantes, que nos duplica, que casi nos triplica, y que en cambio ellos funcionan al unísono por la forma de la estructura que tienen, de un partido todavía comunista, un sistema autoritario, y que hacen que funcionen de una manera completamente diferente a la nuestra. Y además con mentalidades que no tienen nada que ver. Mira, es el tema, por ejemplo, del trabajo. Mientras nosotros aquí estamos yendo, hemos hablado, lo hemos ido a comentar a algunos de nuestros líderes políticos o incluso a algunos de los CEOs de grandes empresas. Y bueno, a lo mejor dentro de unos años con trabajar 4 días a la semana, incluso 3, y solo por la mañana, oye, y en pantuflas en nuestra casa, pues va a ser suficiente. Claro, y resulta que llega Jack Ma, el fundador de Alibaba, y te dice, no, aunque nosotros estemos en la era digital vamos a seguir trabajando en el ritmo 9-9-6. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Cómo se puede hacer frente a 1.300 millones de personas trabajando en 996? Que, por cierto, era como trabajaban nuestros padres y nuestros abuelos hasta no hace muchos años. Pero claro, entonces, nosotros estamos en una dinámica, en una situación, somos unos verdaderos privilegiados, estamos en una situación, como te digo, absolutamente maravillosa, donde invertimos estos 500 millones de personas el 50% de todos los beneficios sociales del mundo, pero hay otros que vienen desde abajo, que vienen a comerse el mundo, y el que viene a comerse el mundo efectivamente se lo termina por comer, sobre todo aquellas sociedades que están ya un poco más aplatanadas, podríamos decir, o que estamos ya un poco más gastadas, ¿no? Precisamente por el desarrollo que hemos alcanzado. Y esto también hay que entenderlo. No tiene absolutamente nada que ver una mentalidad con otra. No tiene nada que ver. Y luego Estados Unidos es que es otro perfil. Allí mientras que aquí, por ejemplo, ponemos limitaciones casi al trabajo, no se pueden hacer un cierto número de horas extras. Allí en Estados Unidos una persona puede tener 3 o 4 trabajos con total normalidad y además con un sistema laboral que no tiene nada que ver con nosotros, que por supuesto no lo estoy alabando ni muchísimo menos, pero que digo que claro, tenemos que hacer frente a un contexto que desde luego en algunos casos nos va a costar superar y sobre todo porque aquí hasta ahora habíamos tenido la ventaja del predominio tecnológico, pero el problema que nos encontramos ahora mismo en Europa es que nosotros no somos capaces de vender todo lo que podríamos llegar a producir, porque ¿a quién se lo vamos a vender cuando resulta que hay otros países que tienen una tecnología incluso superior y encima lo pueden vender mucho más barato? ¿Cómo vamos a competir con ellos? Aparte de la superioridad tecnológica, la verdad es que me ha gustado mucho esa reflexión de cómo poco a poco Europa ha ido perdiendo esa supremacía quizás tecnológica que le permitía estar antes al frente y ha ido cayendo en otros bloques. Si me permites, Pablo, te voy a dar solamente un dato. Te podría dar mucho más, solamente un dato, ¿no? Que va a ser para que veamos cómo China pasó de copiar la tecnología que nosotros inocentemente se la pusimos en bandeja, deslocalizando de ahí nuestras empresas de alta tecnología, y ha pasado a inventar. Entre el año 1970 y el año 2000, es decir, hasta el año 2000, el 75% de todas las patentes que se registraban en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dependiente de Naciones Unidas, el 75% eran de Estados Unidos, de Japón o de Alemania. Si uniéramos el resto de los países europeos, como podía ser Suiza, como podía ser Francia, el Reino Unido, superaban el 90%. China tan solo registraba el 1% en el año 2000. En el año 2000, ayer, ha pasado muy poco tiempo. Ya en el año 2018, China registró en esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 46% de todas las patentes mundiales. Estados Unidos, el 18%. Japón, el 9,3%. Y Alemania ya ni figura en los primeros lugares. Quiere decir, para que veamos cómo ha habido una transformación absoluta. Entonces, es que ellos han hecho con el control, prácticamente hay que tener en cuenta que más del 50% de todos los productos electrónicos del mundo ya se fabricaban en China. Vamos a decir se fabricaban porque ahora con el coronavirus veremos a ver qué va a pasar. Pero no solamente eso, el 75% de todos los móviles inteligentes del mundo se fabricaban en China y el 30% ya los vendía directamente China. A través de compañías no solo de Huawei, como Xiaomi, que hablamos muy poco de ella, y en cambio tenía una implantación, ya es el segundo móvil que más se vende en España, cuando empezó a venderse en septiembre de 2017. La primera tienda que abrió en toda Europa Xiaomi la abrió en septiembre de 2017 en Madrid, en el centro, luego tras las afueras, y un mes más tarde en Barcelona, las primeras tiendas. Y de repente ya es el segundo vendedor en España. Y todo lo demás igual. El tema del 5G. ¿Que hay empresas europeas que también están desarrollando el 5G, como Ericsson? Claro que sí, por supuesto.
El problema es que lo pueden implementar un 60% más caro. ¿Estamos dispuestos a pagar la factura? Cuando estamos hablando de que todo va a estar conectado por el 5G, que se estima que en menos de 5 años habrá más de 75.000 millones de dispositivos en todo el mundo conectados con el 5G. ¿Estamos dispuestos a pagar la factura? Pues evidentemente no, todos vamos a lo más barato. Y así tantas otras cosas. Pedro, de todas las tecnologías que hay ahora mismo, ¿cuál es la que más te inquieta o la que más crees que va a mejorar la humanidad? Reconocimiento facial, asistentes de voz, ¿qué otros aspectos? 5G. Inteligencia artificial. Todos los dispositivos IoT. ¿Cuál es el que más inquieta? ¿Cuál es el que más inquieta, no sé, pues para la defensa de una nación, para la estabilidad de las sociedades? Inquietarme todo. Porque creo que nada nos va a hacer más felices. ¿No? Es más, lo que nos van a hacer es probablemente todavía mucho más controlables, más controlados, clarísimamente. Y no solamente eso, sino que vamos a un sistema en el que el dominio del ser humano, de la persona, va a ser total. Porque en el sentido del dominio, porque nos van a hipercontrolar, nos van a hipervigilar, y eso al final es el dominio total. Hay que tener en cuenta que ya hay ciudades de China donde hay millones de cámaras. Millones de cámaras, sí. Hay ciudades que estamos hablando que puede haber, ciudades de 20, 30 millones de personas, y estamos hablando que puede haber una cámara por cada 5 personas. Entonces, pero es que en Estados Unidos, es verdad que como ciudad son las chinas, pero como país, el país más hipervigilado es Estados Unidos. Pero es que tenemos ciudades como Londres, donde también está avanzando enormemente, también en Rusia, es decir, que no solamente en aquellos países que podríamos decir que son autoritarios, sino en países clarísimamente donde son democracias y que también estamos hipervigilados. Si a esto le unimos el control a través de los móviles, de los aparatos que nosotros mismos estamos comprando y poniéndonos en nuestro propio domicilio en casa, para la vigilancia y el Alexa. Espionaje absoluto. Las televisiones inteligentes que ya sabemos que se pueden encender a distancia y nos pueden estar grabando en vídeo y en audio. Entonces, claro, es que va a ser el dominio total del ser humano. Los drones se me olvidaba en esa lista también. Claro, efectivamente, porque ahora muchos de la vigilancia que se está llevando a cabo en China, por ejemplo, para controlar que la gente lleve las mascarillas con el tema del coronavirus, se hace a través de drones. Drones que en algunos casos son pájaros espía, porque imitan totalmente a un pájaro, tanto es así que hay otros pájaros que le siguen pensando que es el líder de la bandada. Qué fuerte. Es decir, impresionante. Claro, ¿qué significa? Que, como digo, al final, si tienen el conocimiento absoluto sobre una persona, eso permite el control total de la persona. Y para que vamos a hablar ya de temas más avanzados, pues desde los chips que nos van a implantar dentro poco en el cerebro, y si no al tiempo, ya se está haciendo. Es verdad que en principio está haciendo con una labor sanitaria, humanitaria, es decir, para personas que tienen problemas mentales, pero que antes o después terminaremos por llevarlos todos, y que desde luego significa el control total. Porque una de las cosas más interesantes que habéis dicho al principio con el tema de los vehículos autónomos es que al final todo es hackeable. Absolutamente todo. Y como todo es hackeable, todo lo que nosotros llevemos también es, y si encima nos lo ponen dentro del cuerpo, pues vamos a ser hackeables completamente, y hackeable significa controlables, manipulables y dirigidos en la dirección que alguien quiera. ¿Y ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Porque tú antes has dicho, todos miramos a Rusia, a China. ¿Quién es ese alguien? Antes hemos hablado en muchas ocasiones de las multinacionales del cibercrimen, que funcionan como empresas, pero que están al otro lado, tienen objetivos. Una vez más, no vayamos a Rusia ni a China. Pensemos en las grandes corporaciones estadounidenses, que hoy por hoy tienen más poder y más fuerza que países enteros. El otro día hicimos un balance de lo que habían ingresado, para que os hagáis una idea, datos que compartieron nuestros expertos tecnológicos. Solo la división de AirPods de Apple, imaginaos que fuese una empresa independiente que solo hiciese AirPods, sería la empresa la 35 empresa más grande del mundo. Solo ese dispositivo. Solo AirPods, ¿vale? Y que en conjunto de las gafas de Google, Facebook, Amazon, Apple, pues el conjunto lo situaba como pues la 19ª economía del mundo. Pues fíjate, cuando hablamos de Facebook, de Google, que además están comprando, unas y otras están comprando los servicios, las redes sociales, están comprando los servicios de mensajería instantánea, con lo cual se está convirtiendo en conglomerados que tienen una fuerza tremenda.
Que no digo que no sirvan también a sus países, porque es verdad que aquí, por ejemplo, en España no sucede, pero en otros países, como puede ser China, pero también en Estados Unidos, la relación entre las empresas y los estados es muy íntima, muy estrecha. Por lo tanto, al final, pues una vez más, el control total de las poblaciones. Al final, el que tenga el poder tecnológico, que va a ser una pequeña minoría, es el que va a dominar una sociedad muy particular que vamos a obtener en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Porque la mano de obra como tal, lo que había dado esa preponderancia a una amplia clase media, va a desaparecer. Porque por más que nos digan que en esta era digital va a haber empleos nuevos, que efectivamente los va a haber, pero va a haber muchos menos empleos y va a haber una importante capa de la población que desde luego no va a poder trabajar incluso en aquello que se haya hiperformado durante muchos años, con todo lo que ello significa. Y desde luego, si queremos mantener una paz social, un orden social como lo conocemos actualmente, buena parte de la población tendrá que estar de una forma u otra subvencionada, en algunos casos a perpetuidad. La automatización. Renta básica universal. Claro, sí, totalmente. Habéis mencionado el tema de las redes sociales y también del control, y me ha venido a la cabeza una frase de Pedro que le escuché hace poco en una charla, que es que quien controla las emociones es quien controla las decisiones. Y eso me ha venido al hilo de las redes sociales, porque Facebook, por ejemplo, pues está ahora controlando, verificando las noticias falsas, la desinformación y demás, que es algo que a mí, me inquieta, porque también quien verifica el verificador, ¿no? Es algo que me inquieta bastante, la verdad, ese tema. A mí muchísimo, Mónica. ¿Quién verifica el verificador? Es que ya solamente nos faltaba que fuera Facebook y nos fuera a decir lo que es verdad y lo que es mentira. Exacto. Ya sería el colmo, ¿no? Ya sería el colmo. Aquí lo que nadie está potenciando lo que es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es el pensar por uno mismo. Y eso es lo que nos está fomentando. Al contrario, lo que se está intentando de una forma o de otra es imponernos pensamientos, imponernos líneas por las que tenemos que seguir y que no nos podemos salir. Hay líneas cada vez más estrechas. Yo, desde luego, me niego a que ni Google ni Facebook me diga qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Que a mí me aporten datos y que en análisis ya lo haré yo. Pero que no me digan cuál es el análisis ya completito, ya totalmente frito ya y mascado, porque desde luego me niego a ello. Pero es a lo que vamos, en realidad es a lo que vamos, porque además, como digo, en este mundo donde entre otras cosas, para mantener una sociedad, todos habéis leído El Mundo Feliz de Huxley, ¿verdad? En El Mundo Feliz de Huxley hay una cosa que se llama el soma. ¿El soma qué es? Es la droga. Es decir, la gente cuando tiene un problema, pues toma más dosis de soma. Cuando él tiene que enfrentarse a algo, pues toma más dosis de soma. Cuando quiere tranquilizarse por algo, pues se echa a dormir durante muchísimas horas tomando importantes pastillas de soma. Y yo creo que al final nos van a dar mucha soma, de una forma o de otra. Sea a través de las televisiones convencionales, sea a través de las nuevas fórmulas. Sí. La isla de las tentaciones. De hecho, Netflix ha subido estos días. Totalmente, vamos a ello, porque claro, la sociedad hay que tenerla adormecida e infantilizada de alguna forma, porque si no, desde luego iríamos a la revuelta social. La verdad es que la parte del pensamiento crítico es algo que siempre he defendido, que tenemos que tener y tenemos que desarrollar, aunque cada vez se vea menos, y el poder pensar por uno mismo. Fíjate que es que muchos además acusan a la tecnología de haber reducido la capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Por haber facilitado mucho las tareas, los procesos, y claro, estamos siempre con el debate de que la tecnología nos ha permitido dar un salto cualitativo a la humanidad impresionante, pero al mismo tiempo da la sensación de que hemos retrocedido un salto importante en cuanto a otras capacidades. No lo sé. Está bien culpar a la tecnología, pero el principal culpable somos nosotros. No nos engañemos. Vamos a ver, es que esto es como si la rueda pues tardó en llegar, ¿no? Y el fuego pues también tardó en llegar. Tú imagínate que le das la rueda a los que inventaron el fuego, ¿no? Es decir que... Pero ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que muchas lo hemos comentado también con Mónica. ¿Qué sucede? Que al final subordinamos la seguridad, ese dominio de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia personalidad, lo subordinamos a la comodidad, a la pasividad. Es que nos es mucho más fácil llegar a casa, conectarnos y decir, ¿para qué vamos a pensar? Ya bastante pensado durante todo el día en mi trabajo y me trago lo que sea. Y al final es lo que nos sucede, que nos tragamos lo que sea. Y aunque parezca mentira, a pesar de que pensemos que estamos muy bien formados, lo cierto es que manipular a las sociedades es tremendamente sencillo. Y precisamente esta hiperconexión, todo lo que estamos viviendo, todavía lo facilita muchísimo más. Hoy en día, a través de procedimientos, en algunos casos, como digo, no especialmente complicados, es muy fácil modificar los pensamientos, y entre otras cosas con esas emociones. Saben cómo mandarte mensajes emocionales para conseguir modificar tus decisiones, y a veces con extremada rapidez. Estamos hablando con Pedro Baños, hoy es nuestro invitado especial, en un día
especial e importante. También estamos muy pendientes de dos comparecencias, la que se produzca en la sede del Ministerio de Sanidad en nombre del Gobierno de España, del ministro de Sanidad Salvador Illa, sobre las medidas que se vayan a adoptar, y luego en la Comunidad de Madrid, pues aquellas que adopte el gobierno de la región para combatir la expansión, la propagación del coronavirus, que, como ya sabéis, sitúa a nuestra comunidad, aquellos que vivimos aquí en Madrid, como la que más número de infectados y, en consecuencia, más número de muertes ha provocado en los últimos días. No estamos hablando siquiera de semanas. Bueno, pues estamos muy pendientes de esas sendas ruedas de prensa que vamos a tratar de dar en directo. Esperemos que no se simultaneen, porque creemos que ambas intervenciones son importantes y aquí no se pueden contraprogramar las ruedas de prensa, más en este tipo de cuestiones. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos hoy hablando con nuestro invitado, Pedro Baños, esperando al mismo tiempo que se produzcan esas comparecencias. Si no se produjesen en la franja horaria de este programa, por supuesto que Federico Quevedo, con su balance, estaría muy pendiente de la información que se produzca y que se emane de esta reunión de urgencia que ha tenido lugar esta tarde en la Comunidad de Madrid entre el Ministerio y el Gobierno regional. Estábamos hablando con nuestro invitado hoy, Pedro Baños, y, por cierto, ya que estamos hablando de coronavirus, me gustaría, estamos empezando a reaccionar ahora, ¿no?, frente a un episodio pues absolutamente incontrolable. No sé cómo vamos a reaccionar, pero nos tenemos que acostumbrar a reaccionar. Y ya estoy pensando más en este cibermundo, ¿no? Cuando se produzcan episodios. Antes has hablado del apagón en ciudades, ¿no? Y al final puede tener consecuencias importantes, paralización de ayuntamientos. Estábamos hablando de pequeños ayuntamientos, pero cuando se produzca, imaginaos. El hospital de Torrejón es donde ocurrió el malware hace tan solo unas semanas, que ellos dijeron que no era un ransomware, que era el tipo de ataque, pero un ataque al fin y al cabo, que pudo haber sido mucho más grave de lo que fue. Sí, ¿no? Y hablábamos de la capacidad de respuesta, ¿no? Sí. Sobre todo, mira, acaba de decir Mónica algo muy, muy, muy interesante, que es los ataques que están sufriendo los centros hospitalarios. Hay que tener en cuenta que en un hospital hay una información muy sensible. De la información más sensible, se supone que es de lo más privado que tenemos de nuestras vidas, ¿no? Y claro, ser capaz de obtener toda nuestra información, sobre todo nuestro historial clínico, estamos hablando, una vez más, no solamente del individual, sino del colectivo, porque, por ejemplo, puede significar que en ciertas ciudades, en ciertas zonas, pues hay unas enfermedades determinadas, con lo cual a alguien le puede interesar vender esos datos para luego lanzarte anuncios con respecto a medicamentos que te pueden paliar esas enfermedades. Es decir, estamos hablando de temas absolutamente sensibles y que efectivamente yo creo que todavía se debería reforzar todos aquellos lugares donde pueden hacerse con nuestros datos, como digo, más delicados, ¿no? Ahora mismo, desde luego, si se paralizara, esperemos no llegar a esta situación, si se paralizara Madrid, lo que es la Comunidad de Madrid o el centro de Madrid, estaremos hablando de paralizar el corazón de España. Y eso significaría un impacto económico, además de psicológico, que también es importante, porque al final tan importante es la seguridad física también como la psicológica. Y hay que pensar que los impactos psicológicos que se van a producir las personas pueden causarles muchos trastornos y también trastornos luego asociados con otras enfermedades. Y por tanto, como
como digo, el impacto económico y el impacto psicológico sería tremendo. Es que a un país entero esta situación nos podría hacer un daño en una situación que estamos empezando a despuntar tímidamente, saliendo de la crisis que teníamos desde el año 2008 y que desde luego esto nos podría ser volver para atrás mucho tiempo, muchos años, y veremos a ver cómo podría hacerse frente en un contexto internacional muy complicado, que estamos hablando de una agresividad comercial y tecnológica importante, donde nosotros ya de por sí nos estamos quedando muy descolgados, en una Europa que no somos capaces de adoptar medidas comunes prácticamente en ningún campo, y veremos a ver cómo podríamos salir de este tema. Al final, quien mejor lo ha hecho es el Reino Unido yéndose de la Unión Europea. Al final lo van a hacer, ¿eh? Al final lo van a hacer. En fin, y volviendo un poco sobre la parte de empresas que hemos estado hablando antes, de quien el que tiene el dato o el que controla el dato tiene un poco el poder. Hemos hablado de Estados Unidos, de las famosas GAFAM. En China tienen también sus réplicas. Absolutamente. China ha replicado todo lo que tenía Estados Unidos del poder dentro del ciberespacio, lo ha replicado absolutamente todo y en algunos casos lo ha mejorado. El problema es que nosotros, en nuestro mundo occidental, seguimos dependientes de la tecnología estadounidense, básicamente, ¿no? Pero efectivamente no significa que en otras partes del mundo, que es muy amplio, como estamos hablando solamente lo que significa todo Asia, donde se había desplazado, una vez más casi ya voy a empezar a hablar en pasado, se había desplazado todo el peso económico y tecnológico ahí, porque no solamente hablemos de China, hablemos de China y hablemos de India, que también tiene un despegue tecnológico muy importante. Y como digo, por tanto, al final ha replicado absolutamente todo. Y en algunos casos, y además mejorándolo. Porque, como digo, es que ya no solamente el copia e inventa. Pensemos que las universidades chinas son las que ahora mismo están generando mayor número de artículos científicos del mundo. Si hablamos, por ejemplo, de este ambiente electrificado al que nos están llevando, hay que tener en cuenta que China fabrica más coches eléctricos que el resto del mundo junto, que tiene la mayor capacidad ahora mismo de producción de energía alternativa, de energía solar, que no solamente eso, sino que prácticamente todas las placas solares del mundo también se fabrican en China, que tiene la mayor planta solar terrestre y la mayor planta solar marítima, que el 99% de los autobuses eléctricos del mundo están en China, y así podría seguir con tantos otros datos. Es decir, que todo aquello a lo que estamos yendo, a lo que estábamos yendo, es que China ya nos estaba adelantando a todo el mundo, y además con acciones absolutamente irreplicables, porque además aquello donde no llegaba, pues simplemente lo compraba las empresas, o bien entraba en los consejos de administración, o bien compraba, como digo, empresas estratégicas completas. Europa prácticamente hemos vendido buena parte de nuestros sectores estratégicos, se lo habíamos vendido a China, o por lo menos el principal accionista ya era China. Y podríamos hablar tanto de la ruta terrestre como de la marítima, que prácticamente el Mediterráneo también se había convertido en chino, y como tantas otras cosas. Y como digo, casi estoy hablando en pasado porque, como digo, a partir de este momento no sabemos en qué puede terminar este nuevo mundo que desde luego se va a crear con el tema del coronavirus, porque vemos que esto no para, cada vez hay más países infectados, cada vez países que en algunos casos les va a suponer casi la ruina total, como es el caso de Irán. Que hay ya como 40 diputados infectados, estamos hablando de las máximas personalidades, no sabemos exactamente cuántos ciudadanos iraníes pueden estar infectados de coronavirus, y que además con otro drama tremendo, porque al hundirse completamente los pozos, el precio del petróleo, del barril de petróleo, claro, Irán, que es muy dependiente de la venta de petróleo, y que además tiene un problema que no tiene, por ejemplo, Arabia Saudí, ni Cuba, ni Irak, que es que a ellos les cuesta muchísimo más dinero extraer el petróleo que le cuesta a Arabia Saudí. Y que esto le puede suponer, como digo, ya el parón absoluto. El parón absoluto, y podemos hablar también de otros países, el caso de Venezuela. Venezuela, que si ya estaba en una situación absolutamente penosa, veremos a ver a partir de ahora con un barril que parece ser que se va a plantar, según muchos expertos, entre 30 y 40 dólares, pues veremos a ver lo que va a pasar. Salta una última hora de El Confidencial, que entendemos deriva de una filtración de la reunión posterior que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, una reunión posterior con los grupos que forman parte de la Asamblea de Madrid, en la que, al parecer, y según El Confidencial, ha decidido suspender las clases, incluida la universidad, no se sabe a partir de cuándo. Insistimos que esto es un flash que acaba de lanzar El Confidencial, pero nos vamos a esperar a que sea la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, los que hagan esta comunicación. Vamos a seguir nosotros, en realidad, ya encarrilando los últimos minutos de nuestro programa. Estábamos hablando con nuestro invitado especial hoy, Pedro Baños, de cómo está el mundo y de cómo va a cambiar. Yo no sé si el coronavirus va a cambiar
el nuevo orden mundial del que tú has escrito, o va a ser la guerra comercial, que parece que hemos dejado de hablar de ella y sigue todavía muy presente, ¿no? Precisamente contra una China que es muy poderosa, y precisamente por ese poder, ¿no?, que estaba acumulando, igual se inició esta guerra, ¿no? La guerra comercial y tecnológica llevaba mucho tiempo en marcha, y efectivamente Estados Unidos estaba asustado ante el desarrollo tan sumamente, como digo, irreplicable por ningún otro país del mundo, imparable y tan acelerado de China. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues no lo podemos saber. Lo que es cierto es que esto va a modificar completamente ese escenario, completamente. Y yo me imagino que, desde luego, si yo fuera un asesor estratégico estadounidense, diría, ahora es nuestro momento para aprovechar y reformar completamente la economía mundial, para intentar otra vez predominar. Porque, desde luego, a Estados Unidos, que no significa que no tenga casos, que no significa que también no le vaya a afectar. De hecho, ahora mismo el Dow Jones también se está hundiendo, la bolsa de Wall Street, pero también es verdad que probablemente ellos puedan intentar, por lo menos, reformar esa economía mundial que de momento les estaba perjudicando, el sistema económico mundial. Porque, como digo, ya no solamente eran ese tema, es que eran tantos otros. Estaba haciendo frente a un dólar, que hay que tener en cuenta que el Estados Unidos, si sigue predominando en el mundo, es porque tiene la facilidad de producir muchísimos dólares sin estar ya respaldados por el patrón oro desde 1971, pero porque nos obliga al resto del mundo a realizar prácticamente todas las transacciones internacionales, muy especialmente con las relacionadas con la energía, en dólares. Y claro, pero es que China estaba intentando revertir completamente esa situación. Es decir, que hay muchísimos temas que no digo que Estados Unidos lo haya propiciado esta situación, ni mucho menos, pero que en cualquier caso, como digo, si yo fuera un asesor estratégico de Estados Unidos, la aprovecharía para intentar recuperar el poder que claramente estaba perdiendo. Bueno, pues parece ser que la información ya viene contada por otros medios de comunicación. Insisto, vamos a esperar a que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo comunique, pero de momento se va a producir lo más probable un cierre temporal de 15 días, que es lo que también hizo pues el gobierno italiano, ¿no?, en las zonas más afectadas en el norte del país, un cierre de guarderías, colegios y universidades, tanto públicas como privadas, en toda la Comunidad de Madrid. Hay que decir que a día de hoy Madrid es la mayor comunidad afectada, con 577 casos. Las cifras totales, ojo, están hablando de 1.209 casos. Cuando estábamos empezando este programa había 999 casos. Hace una hora y media escasa. Eduardo, y eso que se sepa, ya, porque no se están realizando test masivos. Exacto. Eso que se sepa. Sí. Eso pasó el caso de Italia, y sabéis que cuando iba por 50.000 infectados dicen, es que hemos hecho más test que el resto de los países europeos, lo que vamos a hacer es a partir de ahora solamente hacer test a aquellas personas que claramente muestren síntomas, pero el problema es que durante 15 días o 3 semanas nadie muestra síntomas de los que están infectados. Claro, si paras de hacer test, pues evidentemente se reducen las cifras. Bueno, pues nosotros, amigos, lo que vamos a hacer es primero agradecerle a nuestro invitado hoy, Pedro Baños, que nos haya acompañado en este estupendísimo programa en el que hemos hablado de muchos temas que forman parte de nuestro día a día y que nos tienen que abrir los ojos a una realidad compleja que ha cambiado y que nosotros participamos de ella, pero siempre en el lado del ocio y de las compras, pero que tiene otras implicaciones y que debemos ser conscientes de ellas. Ha cambiado la sociedad y está cambiando el mundo, y por supuesto todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestro invitado nos invita a que lo analicemos con espíritu crítico, con cierta distancia y con algo de prudencia. Él es Pedro Baños, es el coronel Pedro Baños, y ha sido un honor tenerte en el programa, Pedro. Esperamos verte próximamente por aquí. Pues el placer ha sido mío y quedo a vuestra disposición para cuando queráis. También le damos las gracias a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio. Chicos, muchísimas gracias, ha sido un gran programa. Mónica, gracias por tus gestiones para traer a Pedro, que no sé que no es fácil. No, un placer. Sé que ha venido encantado en cuanto ha podido. Y oye, hemos hablado de muchas cosas. Me voy a quedar con la que ha dicho, que se puede convertir en una crisis en una oportunidad. Espero que para bien, y en este caso también. Pues eso, pensamiento chino, que las crisis se transformen en oportunidades. Gracias, Pablo. A vosotros siempre. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros lo que hacemos es saludar ya, escuchar la voz de Federico Quevedo, es el conductor del Balance. En 4 minutos va a empezar a sonar su sintonía, pero a él le vamos a dejar el relevo porque aún no se producen, Fede, buenas tardes, estas comparecencias esperadas, aunque ya se ha filtrado pues esa decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar guarderías, colegios e institutos durante los próximos 15 días. Durante los próximos 15 días es lo que ha decidido la Comunidad de Madrid por el coronavirus. Durante 15 días guarderías, colegios y universidades cierran, así que, en fin, a partir de mañana los padres ya saben que tendremos, porque me toca, asumir tener a los niños en casa
durante una larga temporada. Yo creo que es importante escuchar ahora mismo las comparecencias porque van a clarificar un poco qué es lo que pueden hacer, porque entiendo que efectivamente las empresas tienen que reaccionar, van a permitir a sus trabajadores cuidar de los niños que mañana no tienen que ir al colegio. ¿Qué tienen que hacer los profesores? ¿Qué tenemos que hacer los profesores? Porque creo que todos los que estamos en esta mesa damos clase. Bueno, pues son cosas que ahora durante el balance vais a poder conocer con la ayuda de Federico Quevedo, que conectará en directo con esas ruedas de prensa, tanto en el Ministerio de Sanidad Salvador Illa como en el Palacio de Correos, en la Puerta del Sol, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Fede, gracias, te dejamos, pues nada, que en minuto y medio arranques tu programa. Ahora recogeremos las opiniones del ministro, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, conectaremos en directo con ellos, obviamente, pero bueno, esta es la situación y lo que hay, ¿no? ¿Y cómo afectará esto a Capital Radio? Lo veremos porque, amigos, esto es empresa, somos personas, os lo iremos contando. Hasta pronto. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Esbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Tienes ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros, con el Extra Día del Padre de la ONCE. Ser padre compensa y mucho. ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.